¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Un gusto, un placer enorme encontrarnos otro domingo para ser sujetos de derecho. Estamos en nuestro canal de YouTube y también en todas nuestras redes sociales nos encuentran como Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar hablando con la abogada de la familia Macarrón, María Ángeles Mussolini, para conocer instancias y novedades de la causa Dalmazo. También vamos a hablar de la Sociedad de Acción Simplificada, todo lo que debemos saber con la abogada Mariana Giorgetti y también con el doctor Fabián Faraboni sobre una actividad muy interesante en el Colegio de Abogados de nuestra ciudad sobre un taller intensivo de Derecho a las Familias. Bienvenidos, comienza Sujetos de Derecho. El derecho de familia, esta rama del derecho civil que regula relaciones personales y patrimoniales entre los miembros de una familia. Asistimos al taller intensivo de Derecho de las Familias dictado en el Colegio de Abogados. Realmente siempre es un placer para mí visitarlos en Río Cuarto. Tengo gente muy apreciada, tanto desde lo personal, pero también en lo jurídico. Así que cuando me hicieron la propuesta, que tiene mucho que ver con los 10 años de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, bueno, buscamos instrumentar con un equipo de la cátedra a la cual pertenezco la posibilidad de visitarlos y poder compartir algunos espacios sobre temas que sean de interés de los operadores jurídicos de la ciudad de Río Cuarto, ¿no? Especialmente en la rama específica del derecho a la cual nosotros nos dedicamos, que es el derecho de las familias. Río Cuarto comparte mucho con Córdoba Capital porque aplica el mismo código de procedimiento, ¿no? La ciudad de Río Cuarto tiene la ventaja de ser la segunda, dado que la primera siempre ha sido Córdoba Capital, que aplica un código procesal de familia específico. El resto de la provincia por ahí no tiene esa posibilidad. Y lo digo desde esta perspectiva porque el Código Procesal de Familia está totalmente integrado y armonizado con el Código Civil y Comercial de la Nación, lo cual hace que contenga una serie de herramientas que facilitan las normas de acceso a justicia y del tratamiento de la conflictiva familiar. Así que bueno, un verdadero placer visitarlos y compartir este momento con vos. Dos temas patrimoniales vinculados al matrimonio y a la unión convivencial, como efecto, ¿no? Como efecto ante la ruptura del vínculo matrimonial o el cese de la unión convivencial. Dos grandes temas. El primero, que es el que te comentaba que vamos a abordar juntamente con la doctora Kovalenko, es una novedosa incorporación del Código Civil y Comercial. No existía en el sistema jurídico argentino esa figura hasta el año 2015. Y esto hace que en estos 10 años de vigencia uno ya pueda tener ciertas perspectivas y la determinación de algunos principios y de algunas características. Son figuras que vienen enroladas, especialmente la compensación económica, a este desempeño de roles que son propios de los vínculos, ¿no? En formatos que pueden lucir estereotipados como en la familia argentina. Y cuando hablo de este estereotipo de roles, es el estereotipo tradicional, el de un hombre proveedor y de una mujer ama de casa, que a la ruptura del vínculo encuentra desequilibrios, que la ley busca a compensar en un sistema, específicamente en el matrimonio, que ha sido totalmente despojado de la idea de culpa, que era la noción que regía el sistema anterior, ¿no? Un divorcio por inocencia o por culpa, que eso traía otros efectos. Ante instaurarse un sistema totalmente incausado de divorcio vincular, la compensación económica viene también como una herramienta para compensar esos desequilibrios, que por ahí antes en el sistema anterior encontraban esos paliativos en la idea de resultar inocente de la disolución del vínculo. Eso en una primera parte, que lo vamos a exponer, como decía, conjuntamente con la doctora Kovalenko. Y en la segunda parte también otro tema patrimonial que tiene que ver específicamente con uno de los regímenes patrimoniales matrimoniales que
a los cuales pueden sujetarse los cónyuges al momento de celebrar el matrimonio, ¿no? Uno de ellos es el régimen de comunidad de ganancias y el otro el de la separación de bienes. Dentro del régimen de comunidad de ganancias, el sistema de recompensas, que es el tema que va a abordar la doctora Estefanía Pereira. Ese sistema de recompensas también, que tiene que ver con un aspecto económico de aquellas cuestiones que durante la armonía han hecho que el patrimonio de uno de los cónyuges o de la comunidad en sí se pueda haber incrementado por bienes o fondos que en su origen dependen al extremo opuesto, ¿no? Y la recompensa lo que viene a hacer es a igualar esa masa ganancial, que es la que en definitiva va a haber que partirla al momento en que yo tenga que liquidar ese régimen de comunidad. O sea, en definitiva lo que dije al principio, dos cuestiones de neto corte patrimonial que presentan desafíos desde la práctica profesional, o sea, son de mucho interés para los abogados y las abogadas que litigan en los temas específicos de familia. Desafíos que no es la conflictiva familiar que uno imagina y escucha siempre. Uno cuando le hablan de un problema de familia, siempre surge en primer término esta conflictiva que tiene que ver con aspectos personales, ¿no? El régimen de comunicación, el cuidado de los niños y de las niñas, la cuota alimentaria, ¿no? Pero esos son una parte de los aspectos que frente a un matrimonio o una convivencia que ha entrado en desarmonía, un juez o una jueza tiene que solucionar. Son aspectos personales, pero hay una gran rama que son los aspectos patrimoniales, que tienen que ver con otras cuestiones, que son cuestiones de los adultos, ¿no? Que ya no involucran a los niños, a las niñas, pero que buscan diría yo, a que esta entrada al vínculo, sea matrimonial o convivencial, con determinadas características y demás, al momento en que yo tenga que salir de ese vínculo, se compensen esos cambios, ¿no? Son temas que en mucho incide lo que seguramente has escuchado hablar, Ezequiel, de la perspectiva de género, ¿no? Estamos pensando mucho también en el rol de la mujer. El Código Civil y Comercial ha pensado mucho en el rol de la mujer y en los derechos de la mujer dentro de estas cuestiones específicas que son las que nosotros hablamos, que es las cuestiones familiares. También lo ha hecho en las diversas ramas del derecho, ¿no? Pero acá, eso que te comentaba recién del estereotipo, cobra relevancia, y cobra relevancia porque forma parte de nuestro contexto social, económico y cultural, que el hombre en la República Argentina sea el proveedor y la mujer cumple ese rol. Eso no tiene nada en sí, ¿no? Es una estructura, es un estereotipo. Por eso también se han fijado opciones de régimen, ¿no? Si uno no quiere entrar a un régimen de comunidad, es decir, donde van a haber ciertos bienes comunes y partibles a la disolución del régimen, tengo la opción del régimen de separación de bienes, que la instaura como una opción el Código Civil, que no presenta quizás tantas dificultades desde ese punto de vista patrimonial o económico. La comunidad tiene esto de que bajo el formato de un estereotipo, probablemente durante un vínculo matrimonial, todos los bienes estén a nombre del varón. Esto no implica que no haya derechos en expectativa de la mujer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un sistema de recompensa es justamente para que cada uno reciba lo que le corresponde. El tema de la compensación económica y de las recompensas, si uno hiciera un reconto desde los precedentes jurisprudenciales, vamos a ver que se presenta mayormente en los matrimonios heterosexuales. No tanto en los matrimonios o en parejas de igual sexo, ¿no? ¿Por qué? Porque el estereotipo del cual te hablaba sigue operando más en el matrimonio heterosexual. Y si también hiciéramos un reconto, ya desde una perspectiva registral, nos daríamos cuenta que la mayor parte de los matrimonios argentinos están bajo el régimen supletorio de comunidad, no de separación de bienes. La separación de bienes implica otras características, otras decisiones de los miembros de la pareja, y quizás ya entran a los vínculos con ciertas autonomías patrimoniales y que no tienen interés en que esas autonomías puedan verse sujetas a una masa común, ¿no? Entonces cada uno administra sus bienes a la disolución, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, ¿no? El régimen de comunidad no, porque al tener esta masa común, que después tengo que partir en mitades, genera mayores conflictividades porque ambos miembros de la pareja se pueden encontrar con discusiones en orden
aportó para un bien que en definitiva es ganancial, o si la comunidad aportó para un bien que en definitiva es propio, o sea, y que va a volver al patrimonio originario del cónyuge. Pero gran predominancia en matrimonios heterosexuales donde este desempeño de roles es más notorio. Quizá en parejas del mismo sexo los roles están equiparados, no hay un proveedor y uno que cuida. Entonces, estas diversidades familiares también juegan en este tipo de cuestiones. No pasa lo mismo con el sistema de recompensas. Y vuelvo a lo que te dije, Ezequiel, con un código que asentó mucho en la mirada en el rol de la mujer por estas cuestiones, ¿no? Por reconocer nuestra historia y nuestro devenir social y cultural. ¿Que está cambiando? Yo creo que sí, que las nuevas generaciones tienen otras perspectivas en esto. Y todo esto cuando yo hablo dentro del vínculo matrimonial, que estoy dentro de una institución muy protegida desde los juzgados. Nosotros hemos regulado las convivencias, las hemos podido regular después de largos años. El Código Veneciano no contenía regulaciones, solo algunas normas esporádicas. Ya teníamos problemas. La regulación que tiene el Código Civil en materia de uniones convivenciales es un marco mínimo. Entonces, esto que te estoy contando, por allí se profundiza más en una unión convivencial. Los convivientes, al final de la convivencia, vos te llevas lo que está a tu nombre y yo me quedaré con poco o con nada. Y si en realidad tengo que entrar a discutir mi posibilidad de participación en esos bienes, las herramientas son otras, son figuras propias del derecho civil, con muchas más complejidades de prueba, enriquecimiento sin causa, interpósita persona, probar los aportes que he hecho a la sociedad irregularmente constituida, bueno, figuras más complejas. Y esto tiene que ver con lo primero que me preguntaste. ¿Por qué hay inquietud? Porque son procesos que tienen complejidad probatoria, complejidades en la articulación, en el elegir el mecanismo por el cual voy a entrar a la jurisdicción. Porque si cerro ese mecanismo, la suerte de mi proceso seguramente va a ser adversa. Entonces los abogados y las abogadas tienen mucha inquietud. Son 10 años, es un tiempo prudencial, esto lo debes haber escuchado ya con algunas otras personas que han venido a hablar, es un tiempo prudencial para hacer algunas evaluaciones. No pueden ser evaluaciones definitivas. El otro tenía 105 años y hay cosas que no teníamos muy resueltas. En un contexto que vos también bien lo has dicho, es de una sociedad y de una humanidad altamente mutable. Mañana tendremos que pensar otras cosas, ¿no? En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. Gobernar es generar trabajo. Empleo más 26. Bienvenido. Una alianza entre el gobierno de la provincia, el sector privado y el mundo del trabajo. 10.000 empleos genuinos para mayores de 26, con prioridad más 45. Inscribite en desarrolloyempleo.cba.gov.ar. Empleo más 26, tu nueva oportunidad. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora.
Estiman que en el mes de diciembre podría definirse si se admite el jury contra los fiscales del caso Dalmazo. Di Santo, Miralles y Pizarro disponen de 6 días para presentar su descargo, el cual será evaluado por el tribunal y posteriormente va a emitir una resolución sobre si abre o no el juicio político contra los magistrados. Estuvimos dialogando con la doctora María Ángeles Mussolini, que representa a la familia y nos realiza un raconto de la causa Dalmazo. Bueno, en los últimos meses, si empezamos desde que vimos con el positivo, a partir de ahí, esto fue en diciembre del 2024 que se dio a conocer el positivo del diputado de Bársola. A partir de ahí, bueno, se reactiva el proceso, por decirlo de alguna manera. Ahí los defensores de Bársola presentaron un pedido de extinción de acción, o sea, de prescripción, entendiendo para ellos de que había transcurrido el tiempo de 15 años, que es la máxima en este tipo de delitos para que un delito como estos prescriba. Más o menos para poner en contexto, la prescripción es el decaimiento, digamos, por el transcurso de la acción por el transcurso del tiempo, es decir, no se puede culpar a una persona o llevarla a un proceso judicial por el transcurso del tiempo, pero evidentemente hay cuestiones en el medio que pueden interrumpir, suspender estos términos, que es lo que para nosotros creemos que ocurrió en esta causa tan particular, con características tan especiales como es la causa de Dalmazo. A partir de ahí ellos presentan el pedido de extinción de la acción penal y nosotros ahí tuvimos que responder y oponernos a este pedido, a lo que el juez de control responde estas presentaciones diciendo que para él seguía vigente la acción penal, pero en el segundo punto del resuelvo del juez de control dice que se sigue con las tareas investigativas en la búsqueda de la verdad real, lo cual no era otra cosa que un juicio por la verdad. Nosotros, como yo te decía anteriormente, hemos presentado muchos fundamentos por los cuales nosotros creemos que la causa no se encuentra prescrita por estar atravesada por cuestiones de suspensión de la prescripción, en donde lo que hace la suspensión de la prescripción lo que hace es que el plazo se detiene en el momento en que hay un obstáculo legal, y cuando ese obstáculo legal es salvado, digamos, se cierra ese obstáculo legal, comienza a correr el plazo de nuevo, distinto a la interrupción de la prescripción, que corta el plazo y vuelve a contar de cero. Entonces nosotros entendemos que hay elementos para determinar que la causa está suspendida. Nuestro planteo fue por existir obstáculos legales en cuanto al accionar de la investigación, el accionar de los fiscales de ese momento. El fiscal de instrucción, con sus propios fundamentos, también avala la teoría de la suspensión, pero entendiendo que no se le permitió a la familia ser querellantes particulares en el proceso. ¿Por qué? Porque en el año 2007, esto fue 26 de noviembre de 2006, en el año a principio, a comienzo de 2007, está la imputación de Facundo Macarrón, y así sucesivamente hasta que finalizó el proceso. Fue una persecución, digamos, de la familia en cuanto a primero tenían a Facundo como autor material, después lo sobreseen en el 2012, en el 2015 empieza la cuestión de la imputación de Marcelo Macarrón, hasta el 2022 que tuvimos el juicio, ¿no? En donde Marcelo sale absuelto, ahí la declaran a Nora como víctima de violencia de género, lo cual no es una cuestión menor porque hay algo muy importante en la sentencia que dice: la declaramos, no la reconocemos, es decir, un acto, la reconocemos, no la declaramos, es un acto que tiene independencia de la sentencia absolutoria de Macarrón, digamos. Entonces, a partir de ahí, permiten seguir buscando la verdad, ¿no? Bueno, el juez de control, ante estas presentaciones que hacemos nosotros, dice: bueno, la causa no está prescrita, pero siguen investigando la verdad real. Nosotros, posterior a eso, que dijimos, nosotros no nos conformamos con un juicio por la verdad, siempre que le dimos que era una base, atento que ya había sido reconocido, como te digo, en la Cámara Primera de Crimen, en el juicio de Marcelo Macarrón, y después ratificado por un juez de control, pero apelamos a ese segundo punto de la resolución del juez de control, es decir, apelamos a esta cuestión de la búsqueda de la verdad. Nosotros insistíamos con un juicio ordinario. En este recurso de apelación
interviene la Cámara Segunda del Crimen como Cámara de Apelaciones, porque acá en Córdoba no hay una Cámara de Apelaciones, entonces interviene la Cámara Segunda del Crimen, que no había intervenido en el proceso anterior, sí había también intervenciones en el proceso, pero no en el juicio. Entonces, ahí la Cámara resuelve y ¿qué hace? Dice, le dicta el sobreseimiento total de Roberto Marcos Bárcela y además quita la posibilidad de juicio por la verdad. Es decir, según ellos, hacen un cálculo matemático, un cálculo lineal, y dicen, bueno, transcurrió el tiempo, la causa está prescrita, entonces ya está, digamos, no se puede ir en contra de Roberto Marcos Bárcela, lo sobreseen totalmente, pero además no sacan el juicio por la verdad. ¿Cuál es el tema de esta última resolución? Para nosotros implicó hacer un recurso de casación para que lo evalúe el Tribunal Superior de Justicia. Nosotros vimos muchos fundamentos en la primera oportunidad, que fue cuando nos opusimos a la extinción de la acción penal, porque nosotros entendíamos que no, y que no estaba prescrita. Después, el juez de control resuelve esto y nos oponemos después de la resolución del juez de control, en donde él dice, da sus fundamentos de algunas cuestiones que no nos hacían lugar a nosotros, rebatimos esos argumentos. Entonces nosotros ahí dijimos, bueno, para el juez de control dijo esto, pero para nosotros sí por esto. Entonces fuimos rebatiendo los argumentos. ¿Qué hizo la Cámara en esta última instancia? En la página 309 de la resolución, en una muy corta resolución, se remite a lo que dijo el juez de control, no responde a ninguno de nuestros argumentos, motivo por el cual nosotros tenemos el fundamento para hacer un recurso de casación, porque la fundamentación para poder hacer un recurso de casación es que una sentencia no esté fundamentada, no esté motivada, sea arbitraria, lo cual nosotros creemos que fue así esta resolución, porque entendemos de que un juez puede estar a favor o no de un fundamento que da un abogado, que una querella, que una... Lo que no puede pasar es que no se fundamente. ¿Por qué no? Es lo que nosotros tenemos que acá pasó, por eso nosotros iniciamos el proceso del recurso de casación. Para lo cual ahora estamos en esta instancia esperando que la Cámara, el Tribunal Superior de Justicia, primero que nos admitan este recurso de casación, y lo manden al Tribunal Superior de Justicia, y que el Tribunal Superior de Justicia, en definitiva, valore debidamente los fundamentos que vimos nosotros. Obviamente que si el TSJ no está de acuerdo con nosotros, bueno, nos dirá, pero debidamente fundamentado como nosotros esperamos. No, antecedentes no hay. De hecho, bueno, ese es un punto muy importante de esto, porque en todas las resoluciones, esta causa es muy particular, muy excepcional, tiene características únicas. De hecho, bueno, digamos, todo lo que fue pasando y cómo se fue dando, creo que todos pensamos exactamente lo mismo, no solamente en las cuestiones de derechos, sino en lo que ocurrió en esta causa, ¿no? Entonces, lo curioso, digamos, es que en ambas resoluciones, tanto de la del juez de control como en la resolución de la Cámara, la particularidad que las define, digamos, en un punto, una de las cuestiones que dicen es qué pasaría si hacen lugar a la no prescripción de esta causa y cómo impactaría en otras causas que podrían verse favorecidas, digamos, por una resolución. Una de las cosas que nosotros planteamos de esto es que justamente no hay precedentes, porque es una causa tan única, tan excepcional, con características tan particulares, que es muy difícil que haya otra causa que realmente se vea identificada en sus elementos esenciales con esta causa. Por eso nosotros creemos, digamos, de que y pedimos, digamos, incluso en nuestros escritos, es que los magistrados hagan un esfuerzo en la valoración de esto, porque no estamos hablando de una causa cualquiera, no es una causa típica. Por eso no hay antecedentes, obviamente. Nosotros en el estudio que estuvimos haciendo para poder contestar nuestros escritos y fundamentarlos, realmente no encontramos un antecedente que caiga justo en lo que nosotros estamos solicitando. Yo creo que es una causa única, que obviamente tiene las condiciones y las características para que se haga lugar a nuestro pedido, y que obviamente, a ver, yo siempre digo, y esto lo digo desde, creo que desde una cuestión más personal que de derecho, me parece importante el papel y el rol de los jueces es valorar la causa concreta. Entonces, bueno, si esto en definitiva luego diera base para otras causas, bueno, evaluarán la causa concreta. Yo creo que no hacerlo de esa manera y
tirar la responsabilidad a algo potencial no es correcto en este sentido, porque justamente, digamos, nosotros tenemos el derecho, y obviamente somos respetuosos del derecho, queremos que hay instituciones que hay que respetar, pero después hay cuestiones particulares y por eso ahí entra la función del juez, que es quien va a evaluar en el caso concreto cómo se aplican las leyes. Si no, digamos, no tiene sentido la figura de un juez, digamos. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que te digan que sí, que vean lo que vales, que te den la oportunidad. Tenés toda la razón, ma. Bueno, chao, voy a la facu. Y suerte en tu primer día. Gracias. No hay futuro sin producción ni empleo. Empleo más 26. Una alianza entre el gobierno de la provincia, el sector privado y el mundo del trabajo. 10.000 empleos genuinos para mayores de 26, con prioridad más 45. Inscribite en desarrolloyempleo.cba.gov.ar. Empleo más 26. Tu nueva oportunidad. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. ¿Qué es una sociedad por acciones simplificada? Es este nuevo tipo de sociedad que se constituye de una manera mucho más fácil que una sociedad anónima. La pueden formar una o varias personas humanas o jurídicas. En la SAS, la responsabilidad de los socios y socias está limitada a sus acciones. Hablamos con la abogada Mariana Giorgetti. Mira, las SAS son las sociedades por acciones simplificadas. Es una persona jurídica, una figura de una persona jurídica que se creó en el año 2017 justamente para fomentar el capital emprendedor. Se crea a través de la Ley de Fomento del Capital Emprendedor. Tiene ciertas características que la asemejan a una sociedad por acciones, pero hacen que su constitución sea mucho más fácil, mucho más ágil, más dinámica y que se pueda hacer íntegramente de manera digital. En un principio lo que se intentó es que se pudiese constituir esta persona jurídica en 24 horas. La realidad es que en ninguno de los distritos de Argentina se puede hacer en 24 horas. En Córdoba está demorando entre 2 y 3 semanas, mientras que en Buenos Aires se puede constituir en una semana en el IGJ. Pero es muchísimo más rápido que las sociedades por acciones y que las SRL. Tiene la facilidad de que se puede emitir acciones como en las sociedades por acciones, y en cuanto a lo impositivo, la SAS inmediatamente desde su constitución puede facturar mediante las facturas A, lo cual es muy importante justamente para el mundo de los emprendedores. En otros tipos societarios, para poder emitir factura A, AFIP o en realidad el ARCA, en este momento, exige una serie de requisitos para acreditar la solvencia de la entidad y recién ahí se pueden emitir este tipo de facturas.
Sí, es mucho más dinámica, es íntegramente online, no se requiere escritura pública, es mucho más barata. Para constituir una SAS es necesario tener un capital de 2 salarios mínimos vital y móvil, y el principio para su constitución se tiene que integrar, es decir, hay que depositar en el banco el monto del 50% de un salario mínimo vital y móvil. Existe un plazo de 2 años para poder integrar el capital total. El capital de la SAS también puede estar constituido por bienes en especie o por servicios que pueden prestar sus socios. Otra característica muy importante de la SAS es que puede ser constituida por una sola persona, es decir, una persona que es monotributista puede constituir una SAS para hacer crecer su negocio con bases firmes, y puede incorporar luego socios a través de la emisión de acciones, igual que las sociedades por acciones, sin la necesidad de modificar el estatuto, lo cual la hace muy dinámica. Las desventajas que quizás tiene es justamente que es una sociedad que requiere permanentemente el acompañamiento profesional, porque todas estas modificaciones, si bien no modifican el estatuto, tienen que quedar asentadas en actas digitales que se asientan justamente en IPJ, y hay que hacer algunos trámites como por ejemplo registrar estas actas en la Inspección de Personas Jurídicas y hacer balances anualmente, realizar reuniones de socios anualmente en el caso de que sean 2 o más socios. Existen algunas suspicacias en torno al SAS porque justamente esta flexibilidad y esta facilidad de su constitución muchas veces se presume de que hay poco control acerca de justamente su constitución y que muchas veces se constituyen solamente a los fines de resguardar el patrimonio de quien la constituye. Y una cosa es resguardar el patrimonio de quien la constituye y otra cosa es defraudar a los posibles acreedores, ¿no? Entonces ahí es donde la SAS en algún momento perdió credibilidad y en algunas jurisdicciones se limitaba su constitución a través del IGJ. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no era posible constituir una SAS justamente por esta flexibilidad que la SAS permitía, pero con la regulación correspondiente todo se fue acomodando y a partir desde hace 2 años aproximadamente nuevamente se volvieron a constituir con normalidad las sociedades por acciones simplificadas. Sí, la verdad es que las SAS pueden ser constituidas por cualquier persona que tenga voluntad de constituirlas, no necesariamente lo tiene que hacer un abogado, lo tiene que hacer un contador, pero realmente, bueno, nosotros estamos enfocados en la abogacía preventiva. La verdad es que es preferible siempre prevenir y hacer las cosas bien desde el principio que después arreglar las cosas que se hacen mal, porque no es fácil, lleva demasiado tiempo, cuesta demasiado dinero y por ahí en el medio se pierden oportunidades. Hay que tener cuidado también porque muchas personas creen que constituyen una SAS y que ya está, que tienen su patrimonio protegido y que no tienen que hacer nada más. La realidad es que la constitución de una SAS conlleva a obligaciones mensuales en cuanto a lo impositivo, a obligaciones anuales en cuanto a la Inspección General de Personas Jurídicas, y eso necesariamente también tiene que tener el asesoramiento de un profesional. La SAS es una gran oportunidad para los emprendedores, es una gran oportunidad para las startups, que son estas empresas tecnológicas basadas en innovación, porque pueden recibir inversiones. O sea, para recibir inversiones por parte de terceros es necesario tener constituida una sociedad por acciones simplificadas, ya que en la misma Constitución existen ciertas cláusulas que facilitan el ingreso de inversores de manera flexible. Por ejemplo, la SAS permite también que puedas contratar
personal en nombre de la sociedad y también permite que puedas tener contratos con ciertos colaboradores en la sociedad que no necesariamente son empleados ni tampoco socios, sino que existen algunas figuras que están permitidas justamente porque las permiten pactos privados entre los socios y terceros, para que puedan retroalimentar y hacer crecer esa estructura con bases sólidas. Llegamos al final del programa. Gracias, como siempre, por la compañía, por estar, por seguirnos. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube como Sujetos de Derecho y en todas nuestras redes sociales. Nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser Sujetos de Derecho.